Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles un capítulo más, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras, capítulo número 12 de Jueces. Comencemos pues en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hombres de Efraín se juntaron y atravesaron el Jordán a la altura de Zafón. Le dijeron a Jefté: ¿por qué te fuiste a pelear con los amonitas y no nos invitaste para que fuéramos contigo? Vamos a quemarte junto con tu casa. Pero Jefté respondió: yo y mi pueblo teníamos un conflicto pendiente con los amonitas. Los llamé a ustedes, pero no me libraron de las manos de aquellos. Cuando vi que no venían a librarme, arriesgué mi vida. Tuve una batalla con los amonitas, y Yahvé los puso en mis manos. ¿Es eso un motivo para que vengan a atacarme? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y se trabó en combate con Efraín. Los hombres de Galaad aplastaron a los de Efraín, que decían: ustedes, gente de Galaad, no son más que desertores de Efraín. Ustedes se pasaron a Efraín y Manases. Galaad se apoderó de los vados del Jordán, por donde se pasaba a Efraín. Y cuando los fugitivos de Efraín decían: quiero atravesar, los hombres de Galaad le decían: ¿eres de Efraín? Si respondía no, entonces le decían: di Chibolet. Y si pronunciaban Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente, lo tomaban y lo degollaban en el vado del Jordán. 42,000 hombres de Efraín fueron muertos ese día. Jefté juzgó a Israel 6 años. Luego Jefté de Galaad murió y fue enterrado en la ciudad en Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Casó a sus hijas con gente de fuera, e hizo venir de fuera muchachas para sus hijos. Juzgó a Israel 7 años. Ibzán murió y lo enterraron en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón de Zabulón. Juzgó a Israel 10 años. Luego murió Elón de Zabulón, y lo enterraron en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de él fue Abdón, hijo de Gilel, de Piriatón, quien juzgó a Israel. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que andaban en 70 burros. Juzgó a Israel 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Gilel, de Piriatón, lo enterraron en Piriatón, en territorio de Efraín, en la montaña de la Malecita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es muy raro, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel, entre ellos mismos, ya comenzaron a pelearse. Podemos ver cómo estos dos pueblos, el de Galaad y el de Efraín, empiezan a tener combate entre ellos, cosa que Dios se los prohibió desde un principio, que no fueran a cometer tal cosa de pelear entre sus mismos hermanos. Pero esto, mis hermanos, es permitido por Dios porque en realidad muchos de los israelitas, por el simple hecho de que tenían poder de un ejército, porque estaban al frente de algo, pues ya se les hacía fácil pelearse entre ellos mismos. Y por eso es que le hacen la guerra a Galaad, que Jefté era el que estaba en esa ciudad, y él combatía por los de Galaad. Galaad, que fue junto con Jefté a pelear con los de Efraín, como lo podemos leer aquí en la palabra de Dios, dice que los derrotaron, los aplastaron totalmente. Hermanos, Dios no quería esto, pero Dios siempre le daba el poder al que tenía la razón. Nunca permitía a Dios que una persona que fuera hocicona, o que por el simple hecho de tener el poder en el ejército, no iba a permitir Dios que por esa causa ellos ganaran. Triunfaba siempre el que Dios creía que estaba bien, que sus pensamientos los tenía siempre en el Señor. Dios, cuando los israelitas se encomendaban a Dios, no había nada, mis hermanos, ni nadie que pudiera derrotar a un ejército que estuviera combatiendo en el nombre del Señor. Lo podemos ver cuando los cristeros en México, cuando el gobierno se decidió matar a todas las personas que creyeran en Jesucristo y en nuestra Madre Santísima, ese gobierno de México comenzó por todas las iglesias, sacando a la gente y fusilándola, matando a diestra y siniestra. En realidad, mis hermanos, Dios
no permite todas estas cosas. Y cuando la gente se pone en oración, pide a Dios, Dios nos ayuda. Por eso es muy importante, mis hermanos, que en este tiempo en el que nos encontramos, podemos ver que en nuestro México, nuestros países suramericanos, han sido todos nuestros hermanos atacados por sus mismos gobiernos. Los gobiernos no hacen nada, sino simplemente por ellos mismos. No les importa la gente pobre. Y entonces yo les aseguro, mis hermanos, que Dios no está nada de contento con esto. Y si nosotros seguimos orando, le seguimos rogando al Señor para que Él saque adelante a nuestros países, les aseguro que esto se va a llevar a cabo. Pero necesitamos orar, mis hermanos, constantemente, con fe, confiando en el Señor de que Él va a liberar a nuestros países. Así como liberó a Galaad de los de Efraín, siendo que eran hermanos, en realidad, estos dos pueblos eran israelitas los dos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Entre ellos mismos hay envidias, hay corajes. Por el simple hecho de que no los invitaron a pelear anteriormente con otro pueblo, pues empezaron a enojar con Galaad, con Jefté y su gente. Entonces, mis hermanos, pues no había razón de ello, no había por qué enojarse con Jefté. Y comenzaron a hacerle la guerra, comenzaron a pelear. Los combates, Dios da la fuerza a aquel que Él sabe que tiene toda la razón. Es la fuerza de Dios. Dios pelea por aquellos que tienen la razón. Nunca va a pelear por el contrario, por aquel que está haciendo contra. Dios todo el tiempo les da las fuerzas a los soldados, especialmente por aquellos que, como les digo, tienen la razón. Hoy en la actualidad puede suceder lo mismo. Una potencia que pelea contra otra potencia, no importa que la otra sea más fuerte, si Dios ve que aquel más fuerte no tiene la razón, así haga lo que haga, va a ser derrotado. Mis hermanos, Dios es justo. Su justicia no es como la de nosotros. Nosotros juzgamos nada más de habladas y miras. Miramos y escuchamos, pero nunca nos cercioramos de que si están bien las cosas o que si están mal. Todo el tiempo actuamos a la ligera y eso nos lleva a la perdición. Por eso, mis hermanos, qué mejor que cuando estemos en un conflicto, en un problema o cualquier cosa que nos esté sucediendo, primero consultemos a Dios, pidámosle su permiso y ahí en la oración, mis hermanos, vamos a sentir qué es lo que Dios quiere que hagamos y entonces hay que actuar. Esta gente de Efraín, les aseguro que ni siquiera consultaron a Dios, solamente fueron a pelear con Galaad, pensaron derrotarlo sin siquiera consultar a Dios. A Dios nuestro Señor se le consulta. Si no le pedimos permiso en lo que vayamos a hacer, inclusive, mis hermanos, hoy en la actualidad, si nosotros vamos a comprar un carro, vamos a comprar una casa, vamos a hacer cualquier clase de negocios, pidamos primero el permiso a Dios. Digámosle en nuestra oración, ¿voy a poder llevar a cabo esto o no? Dios nos va a contestar, mis hermanos, pero cuando le hablemos, hablemosle al corazón de Él, que en realidad Él esté atento a nuestra oración. Si estamos hablando nada más de labios para afuera, el Señor conoce nuestro pensamiento y sabe qué es lo que le vamos a pedir. Es más, no es necesario que le pidamos. Él ya sabe qué necesitas, pero sabe que no es tiempo de dártelo, de darte aquello que le estás pidiendo. Por eso, mis hermanos, qué mejor que acercarnos de todo corazón al Señor, y el Señor nos va a corresponder de la mejor manera. Él no nos corresponde para nuestro mal, y si no nos corresponde es porque, como les decía, todavía no nos merecemos aquello. En estos capítulos de Jueces podemos ver cómo Dios nuestro Señor buscaba a las personas, buscaba a los de buen corazón para guiar al pueblo de Israel, guiarlo por el buen camino, que no se desviaran, que fueran siempre rectos y que no dejaran de buscarle a Él. El día de mañana nuestra hermana Elena les va a leer una muy bella historia y van a ver ustedes cómo Dios nuestro Señor busca de los hombres más fuertes para que una nación que se cree tan poderosa pueda ser derrotada por un solo hombre. Un solo hombre, mis hermanos, puede hacer muchas cosas. Eso es el poder de Dios.
para que se vea el poderío del Señor. Todo esto sucedió en aquel entonces. La gente no creía en Dios y entonces era necesario, hermanos, que muchos servidores de Dios que se acercaban a Él recibieran el Espíritu de Dios de fuerza o de inteligencia, como lo podemos ver hoy en este día con Jefté. Estos hombres que buscaron siempre de Dios, y cuando ellos le fallaban, mis hermanos, pues Dios les mandaba un refreno para que lo siguieran buscando a Él. El día de mañana vamos a escuchar la historia de Sansón, a este hombre que Dios le dio tanta fuerza, una fuerza que hoy en la actualidad no podemos encontrarla ni verla en ninguno de los hombres. No hemos escuchado nosotros que haya en el mundo un hombre tan fuerte como lo hubo en aquel entonces, en el tiempo de los jueces, cuando los jueces guiaban al pueblo de Israel. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga un feliz día. Bendiciones.